La patria del criollo, capítulo 3, parte 6. Desplazamiento y renovación en la clase criolla. Al dar una primera definición de la palabra criollo, al comienzo de este libro se hizo la advertencia de que la inmigración de españoles al constante arribo de peninsulares que venían a buscar fortuna en Indias dio como resultado la promoción de nuevas generaciones de criollos. Debemos retomar ahora aquella afirmación para comenzar a explicar el proceso de desplazamiento de unos criollos y la aparición de otros. Porque eso fue lo que ocurrió. Las viejas familias herederas de la conquista fueron perdiendo terreno en lo económico y en lo político, pero las nuevas generaciones de criollos, sin alcanzar nunca más las altas posiciones de mando, lograron, eso sí, enriquecerse y retener la posición que había correspondido a los antiguos criollos. A ello se debe que en los inicios del siglo XIX, al concretarse la emancipación, no aparezcan en la aristocracia terrateniente los nombres de los beneméritos de los siglos XVI y XVII, Chávez, Paredes, Tardón, Polanco, Holguín, Ábalos, Cueto, Orduña, Vivar, Xirón, Páez, Marín, entre otros, sino los de las familias que entonces preponderaban en la clase social criolla: Aycinena, Beltranena, Batres, Pavón, Álvarez, Asturias, Arribillaga, Larrazábal, Melón, Palomo, Barrutia y muchos más. El proceso al que nos estamos refiriendo, que pasaremos a analizar enseguida, presenta, pues, una forma peculiar de lucha de clases. Los inmigrantes españoles presionaban sobre los criollos y les robaban terreno, pero no como una clase antagónica que aspira a derribar y destruir a su enemiga, sino con propósitos muy diferentes. Los inmigrantes luchaban por entrar en la clase de los criollos y los desplazaban para ocupar su lugar. Hay que entenderlo bien y recordar que la historia de las sociedades de clase ofrece muchos ejemplos como este, en que grupos no antagónicos pugnan respectivamente por entrar uno en el otro y por impedir esa penetración. En la sociedad capitalista, por ejemplo, la pequeña burguesía lucha con la burguesía. No pretende eliminarla, sino incorporarse a ella. Por su parte, la gran burguesía tiende a destruir a su enemiga menor, no antagónica. La presión que ejercían los inmigrantes sobre los criollos y la lucha de estos defendiéndose dio por resultado, he aquí lo que interesa señalar: la renovación de la clase criolla con nuevos elementos y su conservación como clase social. Los criollos, viejos herederos de la conquista en forma directa, fueron desplazados lentamente del primer plano por los españoles, que vinieron después, quienes, al convertirse también en terratenientes y explotadores de siervos indígenas, se asimilaron a la estructura de clases preexistentes sin alterarla en lo más mínimo. Es en el análisis de este proceso donde se viene a comprender con toda claridad que los rasgos esenciales y definidores de la clase criolla fueron la propiedad latifundista de la tierra y la explotación del trabajo servil del indio. Los primeros criollos constituyeron una clase social porque heredaron de la conquista eso. Los criollos tardíos, protagonistas centrales de la independencia de Guatemala, lucharon siempre en torno de lo mismo: conservación y ampliación de la propiedad territorial y del control del indio. y pasaron a ser la clase dominante del país gracias
a que tenían en sus manos eso. Puede y debe hablarse sociológicamente de una oligarquía criolla en Guatemala hasta la época contemporánea, en la medida que pueda comprobarse la presencia de un grupo social dirigente cuya fuerza económica y política resida en la posesión de latifundios y la explotación del indio como trabajador no libre. Por lo menos hasta la Revolución de 1944, fecha tan reciente, una oligarquía de ese tipo fue la clase dominante en el país, indiscutible y absoluta. Y el criollismo, la conciencia de clase de los criollos, ya perfilaba en lo fundamental desde los primeros siglos coloniales. Todavía está vivo en la mentalidad de los grupos poderosos del país como consecuencia natural de la perduración de aquellas bases económicas. En la tenaz persistencia de estas categorías históricas estriba justamente el interés y la importancia de su estudio. La crónica de Fuentes y Guzmán suministra valiosa información acerca de la pugna entre los criollos y los inmigrantes españoles que venían a establecerse en la provincia. Los criollos los llama advenedizos, apelativo que probablemente fue de uso común entre los criollos para aludir a los inmigrantes, sin que de ello haya prueba, y que, en todo caso, refleja lo que la vieja aristocracia terrateniente veía en los españoles recién llegados, intrusos, llegados tarde y en mala hora. El problema de los inmigrantes había surgido, claro está, desde el siglo XVI. Ya los conquistadores se quejaban cuando aún no había madurado la primera generación de criollos, de que cada día venían de España personas con títulos que les abrían las puertas de la provincia y perjudicaban a quienes la habían conquistado. Uno de aquellos inmigrantes había sido el propio bisabuelo de don Antonio, pero sus hijos y nietos, convertidos ya en terratenientes y encomenderos, tuvieron que habérselas con los intrusos de las épocas siguientes. El padre del cronista sostuvo como procurador del ayuntamiento un largo litigio con el presidente de la audiencia, don Álvaro Quiñones de Osorio, marqués de Lorenzana, por razón de unas encomiendas concedidas a personas que, a juicio de aquella corporación, no eran merecedoras de dicha concesión. La tesis del procurador era que debía darse las encomiendas vacantes a los descendientes de conquistadores y pobladores antiguos. Así pues, el cronista se sitúa en la tradición de su familia y de su clase al protestar, a lo largo de toda su obra, contra aquellos advenedizos que, según afirma, no tenían méritos, no gozaban del favoritismo de la corona, y ello les bastaba para venir a empujar a quienes sí lo tenían. Este alegato, lleno de enojo, está presente en diversas formas en toda la recordación florida, y los argumentos del criollo dejan ver la actitud que asumían los advenedizos frente a los americanos y frente a todo lo americano. Los españoles llegaban llenos de ínfulas, engreídos, fingiendo un desprecio y una superioridad que mortificaba a los criollos. Vale la pena analizar aparte este asunto, porque los gestos de superioridad del grupo encubren casi siempre trucos relacionados con las luchas de clases. Parte 7. Causas del menosprecio del español hacia los criollos. La actitud de menosprecio que adoptaban los españoles frente a los criollos, el ademán desdeñoso, no era perceptible solamente para los criollos mismos, sino aún para personas ajenas al conflicto. El fraile inglés Tomás Gage, socarrón y pancista, a quien no afectaba en lo más mínimo aquella enemistad, la menciona sin embargo en muchos pasajes de su célebre libro de viajes.
Dice en uno de ellos lo siguiente: no solo están privados de los oficios y cargos de gobierno, sino que los españoles advenedizos los afrentan todos los días como a personas incapaces de gobernar a los demás y medio indios. Esas pocas palabras están llenas de connotaciones que es conveniente espigar. En primer lugar, el viajero también usa el concepto de advenedizos. Es curioso que el traductor haya escogido precisamente esa palabra para referirse a los inmigrantes españoles, lo cual refuerza la suposición de que el apelativo era de uso generalizado. En segundo lugar, se observa que para la época en que Gage vivió en Guatemala, primera década del siglo XVII, los criollos ya habían sido desplazados de los altos cargos de gobierno. Si bien es cierto, como quedó dicho en otro lugar, que retuvieron los puestos de autoridad en el nivel medio. En tercer lugar, el texto parece referirse a los mestizos cuando dice que los españoles los consideraban medio indios. Y no hay tal cosa, no se trataba en modo alguno de los mestizos, sino muy concretamente de los criollos. Lo que ocurría era que ya desde entonces atribuirle a alguien parentesco o consanguinidad con los indios era un modo de disminuirlo y rebajarlo con la palabra. Los peninsulares usaban frente a los criollos exactamente el mismo prejuicio que estos adoptaban frente a los indios. El origen hispano daba superioridad, así se decía. Más superioridad alegaban los advenedizos. Cuanto más puro y cercano fuera ese origen, así como los criollos invocaban su sangre española para justificar falazmente su predominio sobre los indígenas, así los peninsulares trataban de presentarse como más genuinamente españoles para justificar el desplazamiento de los criollos. No pudiendo negar el entronque hispano de las familias criollas, los españoles decían, entre otras cosas, que vivir por varias generaciones en el clima de América les hacía perder. Cuánto de bueno les pudo influir la sangre de España. Las jactancias de los españoles eran, claro está, trucos para presentarse como merecedores de todo lo que les ofrecía el mundo indiano. Creaban con ellas la impresión de que habían dejado a sus espaldas un mundo mucho mejor y de que ganaban poco quedándose en América. Eran pues los melindres de quien al regatear aparenta menosprecio para obtener así a menor precio lo que desea adquirir. Sería ocioso demostrar que los españoles inmigrantes, con todos los defectos que decían hallar en estas tierras, solían quedarse tercamente en ellas. No había en España siervos con cuyo sudor pudiera amasarse fácilmente una fortuna. Antonio de Fuentes, que como criollo se aferraba a lo suyo y adivinaba el truco de sus enemigos, introduce notas amargas cuando entona el canto de las bondades y belleza de su país. No puede quitarse de la cabeza a los advenedizos que menospreciaban tales bondades, y su despecho lo lleva a compararlos con las arañas que afean las florestas y viven de lo que hay en ellas. En el interesante y amplio capítulo en que Fuentes habla del maíz y de sus variados usos, no puede olvidarse del fingido desdén con que los españoles miraban esa útil planta. Si está hablando de las muchas y bellas flores que amenizan y adornan el reino, se le viene a la mente que los peninsulares juzgaban más bellas las de España y concluye: como no hemos visto aquellas, estas nos parecen flores bien perfectas y hermosas. Si más adelante describe la majestuosidad de las montañas de su terruño, lo asalta de pronto la comprobación de que
no las adorna la nieve. Uno se pregunta qué necesidad había de mencionar la nieve, un elemento ajeno al paisaje guatemalteco y completamente desconocido para el criollo. Otros estupendos elementos de paisaje había en su tierra y faltaba en el paisaje de España. Los volcanes, por ejemplo. Más razonable habría sido describir con entusiasmo lo que había sin lamentar lo que se echaba de menos. Pero la verdad es que el criollo definitivamente estaba sugestionado y convencido de la superioridad de lo español. Se le inculcaba desde la cuna que el origen español era la causa de su superioridad de clase, y ese prejuicio machacado y asimilado a lo largo de toda la vida, tenía que motivar sentimientos de inseguridad frente a los peninsulares. En este punto al criollo lo traicionaban sus propios prejuicios, esgrimidos por un enemigo de clase que no era el indio. Ahora bien, del mismo modo que al referirnos al prejuicio de superioridad del criollo frente al indio, en el primer capítulo de este libro procedimos señalando las verdades, causas históricas de aquella superioridad. Así también ahora, al referirnos a la exitosa lucha de los inmigrantes contra los criollos, convendrá que nos preguntemos si no habrá habido alguna superioridad efectiva, alguna ventaja real que pusiera a los advenedizos en condiciones de vencer la resistencia de los criollos introduciéndose en su grupo. Respondamos a esa pregunta en un breve apartado especial.